Las desigualdades y penurias que sufre un pueblo pueden llevar a sus habitantes a una necesaria rebelión en contra de los jefes y mandatarios tiranos y corruptos. Sin embargo, por otro lado, hay quienes por el hastío y la furia de su situación pueden tomar las peores decisiones en el plano espiritual y ser el origen de males indecibles. La Revolución Mexicana estuvo marcada precisamente por el anhelo de un pueblo de terminar con la miseria, injusticias y vejaciones de un gobierno que ya no veía por la gente, sino por sus propios intereses. Y es bajo estos hechos que sucedió la leyenda que a continuación les narraré. Buenas y lectoras noches. Lectores trotamundos, bienvenidos a su sección Herencia Ancestral, leyendas, mitos y relatos paranormales. En esta ocasión viajaremos a tierras de una ex hacienda de Morelos. Me refiero a Coahuixtla y sus alrededores, pues fueron el escenario del origen de una criatura diabólica que atemorizaba a sus habitantes y que fue conocido como el Choco. Hace mucho tiempo, en las inmediaciones de la hacienda de Coahuixtla, ubicada en el oriente del estado de Morelos, vivía una joven con su familia, la cual se dedicaba a las labores del campo y eventualmente a las actividades requeridas en la hacienda. Se trataba de una familia humilde, como lo era la mayoría de la región por aquellos años en que las haciendas monopolizaban las tierras de cultivo y las aguas de los ríos, además de someter a las personas a extenuantes jornadas de trabajo con remuneraciones paupérrimas o exiguas. Esta joven respondía al nombre de Micaela y era conocida por la gente del pueblo por su extraordinaria y singular belleza. Tenía numerosos pretendientes, pero ella siempre los rechazaba. Micaela no soportaba ser pobre. Deseaba tener una vida holgada económicamente, tomando como referencia la opulencia de los hacendados. Ella y su familia sufrían de la falta de trabajo, de la escasez de alimentos, enfermedades. Se cuenta que, cansada de su miseria, en un momento de exasperación e impotencia, Micaela exclamó: «Estoy harta. Sería capaz de venderle mi alma al diablo con tal de salir de esta pobreza». Al día siguiente, llegó al pueblo un forastero que llamaba la atención a la distancia por su vestimenta y la gallardía con la que la portaba. Era un joven muy apuesto, ataviado elegantemente con traje negro, de abotonadura de plata y sombrero de ala ancha. Arribó montado en un caballo negro de buena alzada, con la crin delicadamente peinada. El jinete se aproximó a la casa de Micaela solicitando comida y alojamiento. A cambio, él pagaría con dinero, asegurando que no importaba la cantidad que le fijaran. La familia lo recibió y encomendó a la joven la tarea de brindar al caballero todas las atenciones que solicitara. Gracias a las contribuciones hechas por el visitante, las carencias en aquel hogar comenzaron a desaparecer. La situación económica mejoró notoriamente. Desde el primer contacto, Micaela quedó impresionada con el galante varón, no solo por su atractivo físico, sino también por su personalidad, su fino tacto al hablar y la manera tan educada con la que se expresaba y se dirigía a las personas. Todas las tardes ella y su invitado salían a pasear, siendo los campos de cultivo y la vera del río los lugares más recurridos. La joven disfrutaba de manera indecible los recorridos, de la compañía y la conversación del extraño hombre. Pero no todo es para siempre. Así como inesperada e inexplicablemente llegó, abandonó el pueblo de forma inusitada, sin previo aviso, sin despedirse de la familia ni de la fémina enamorada, quien no solo se quedó con su recuerdo, sino también con una parte de él. Micaela estaba embarazada y a los pocos meses de aquellos paseos vespertinos, la gravidez se hizo evidente en su cuerpo. En el pueblo corrió la noticia como pólvora encendida.
y la futura madre fue objeto de señalamientos acusatorios e injurias por haber concebido fuera del matrimonio. La doncella más preciada se convirtió en un santiamén en la mujer más despreciada. Durante el embarazo, Micaela sufrió mucho. Soportó innumerables padecimientos y malestares. Su cuerpo se deterioró radicalmente. Parecía que la preñez le había llegado como una forma de penitencia, lo cual daba razón y sentido a los chismes que pululaban en la comunidad. Era su castigo por haber pecado. Al 9º mes ocurrió el parto, el cual sucedió de manera natural, pero esta normalidad no se pudo percibir en el recién nacido. Este era un varoncito que nació con un rostro marcado por la fealdad. Además, el neonato poseía la singularidad de tener un rabo, una colita que se desplegaba de su espina dorsal. Esta situación conmocionó a la madre, a la familia y a todos aquellos que supieron la noticia. Algo andaba mal. Todo mundo sospechó de aquellos sucesos anormales. La llegada del extraño jinete, su desaparición y las características extraordinarias de su engendro. En el pueblo, pronto hizo eco en repetidas ocasiones la frase: «Esto es cosa del diablo». Micaela estaba conmocionada por todo. Ante esto, decidió bautizar a su bebé, pero nadie del pueblo se atrevía a padrinar a un infante que era producto del pecado. No obstante, una prima suya se ofreció para llevar a cabo el bautismo. Ambas acordaron que se realizaría en la misa dominical. Se llegó el día. Las mujeres, junto con otras personas, se dirigieron a la iglesia convocadas por las llamadas que pregonaba la campana del recinto religioso. Caminaban con parsimonia y justo cuando pasaban por el puente de San Gonzalo, que atraviesa el río Cuautla, la madrina se ofreció a cargar a su ahijado, y así que Micaela descansara un poco. Siguieron con su andar, y en ese momento el bebé, que descansaba en los brazos de su madrina, le jaló el rebozo para llamar su atención y expresó con voz estridente: «Mila Malina, mis dientecitos», al tiempo que abría ampliamente la boca para dejar expuestos un par de afilados colmillos. Acto seguido, el pequeño abandonó los brazos de la madrina y saltó del puente hacia el río sin producirse daño alguno ante la mirada atónita de los testigos, incluidas la mamá y la madrina, quienes liberaron estruendosos gritos de espanto y desesperación. Estupefactos todos los ahí presentes, observaron cómo el niño se movía con gran agilidad entre la corriente, apareciendo de un lado del puente y repentinamente surgiendo del otro. Vieron cómo se movía río arriba y río abajo con sorprendente destreza y velocidad. Todo estaba explicado. El niño, quien fue nombrado por la gente como el Choco, era hijo del mismo demonio que se apareció y sedujo a la mujer que lo había invocado para que la ayudara a salir de su pobreza. Desde aquel entonces, muchas personas aseguran que por las noches se escucha el llanto del niño en las cercanías de aquel puente. Otros más relatan que en la misma construcción se aparece un niño mostrando sus colmillos para asustar a los trasnochados transeúntes. Sin embargo, también se cuenta que en ocasiones el Choco se les aparece a los niños para jugar con ellos, a veces en forma humana, a veces en forma de cabra o de burro. Sobre el nombre Choco, hay quien dice que este mote se le adjudicó porque es una forma de nombrar a las entidades diabólicas, pero también se explica que el apelativo deriva del término náhuatl chocoa, que significa llorar, ya que su llanto es una de las principales formas a través de la cual anuncia su presencia, tanto en el puente de San Gonzalo, en las márgenes del río, como en las ruinas de la hacienda de Coahuixtla. Dentro de la memoria colectiva, las haciendas son los escenarios no solo del trabajo esclavizado, de las interminables deudas en las tiendas de raya, de las batallas que libraron los zapatistas durante la Revolución Mexicana, sino también de innumerables sucesos como apariciones de entidades
condenadas a deambular entre el mundo de los vivos y los muertos. En el caso de la leyenda del Choco, la historia no se desarrolla propiamente en la hacienda, pero todo el contexto está ligado a ella. La trama de esta leyenda transcurre en un escenario marcado por las relaciones que había entre la hacienda y los trabajadores, una relación basada en la explotación. Se expresan claramente las ideas sobre las diferencias de las condiciones de vida que tenían los hacendados y la gente del pueblo. La joven Micaela, cuya familia era muy pobre, anhelaba tener una vida ostentosa como la que llevaban sus patrones. Esto la llevó a cometer un acto reprobable desde la óptica de la moral cristiana, como lo es la invocación del diablo, el cual es un personaje malvado que siempre ofrece solución de problemas a cambio de algo. En este caso, no se llevó el alma del personaje, pero usa a Micaela como medio para reproducirse y perpetrar el mal. La mujer no perdió su alma, aunque sufrió varias desgracias, las dolencias físicas, la exclusión social y la pérdida de un hijo. El rechazo de Micaela obedece a los valores predominantes en la sociedad donde no era aprobada la práctica de las relaciones sexuales ni la concepción fuera del matrimonio. Esto, además del castigo social, también devino en la sanción divina marcada por la procreación con la entidad diabólica, la separación y pérdida abrupta del hijo. En ese sentido, el mensaje es contundente. Tras el pecado, deviene la punición. Lectores trotamundos, si quieren leer la leyenda completa, así como la explicación de su contexto histórico y cultural, pueden adquirir la revista Muy Historia, edición coleccionista, Grandes Leyendas Mexicanas, en donde se encuentra esta versión de la leyenda del Choco por Yair Díaz Hurtado, profesor investigador de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Tlaltizapán, Morelos. En otras versiones, se cuenta que la mujer fue tomada a la fuerza por un apuesto jinete misterioso que paseaba por estos caminos mencionados, pero en todas, sin lugar a dudas, se narra la terrible existencia del hijo del maligno, con una macabra dentadura, quien con una voz de ultratumba sigue diciendo a los paseantes: «Mira, ya tengo dientes y te voy a matar». Lectores trotamundos, gracias por escucharme. Recuerden, si les gustó el video denle like, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal y síganme en Instagram. Yo soy Carla Quintero, la lectora trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.